Bueno, pues muy buenas tardes. Disculpen el retraso, vamos un poco pisados con el programa. Mi nombre es Alejandro Luque, soy periodista de Mesur y estoy sustituyendo a nuestra compañera Carmen Rengel, que era quien tenía previsto moderar esta mesa, no ha podido venir por un problemilla de salud. Pero bueno, vamos a intentar conversar en los próximos minutos sobre este tema que teníamos propuesto, que es el de los califatos virtuales, una nueva amenaza en la era digital. Y para ello tenemos con nosotros la suerte de contar con Miriam Redondo Judero, que es periodista especializada en nuevas tecnologías para la comunicación internacional, y Mustafa Safar, que es periodista especializado en grupos islamistas. Creo que es uno de los asuntos más interesantes y también más inquietantes de los que se van a abordar en estas jornadas. Y me gustaría pedirle a los intervinientes que sean en la medida de lo posible breves, para que el coloquio sea lo más vivo posible. Le doy la palabra ya sin más dilación a Miriam, cuando quiera. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos. Gracias por invitarme a compartir este diálogo tan interesante entre las dos orillas del Mediterráneo. La idea que yo tenía de la mesa era que íbamos a dialogar más que Perfecto, sí. contaros algo. Os invito a hacer una breve exposición del tema y que la conversación vaya cogiendo su cauce, ¿eh? De acuerdo. Pues para hablar de la propaganda que realiza el Daesh o de por qué está teniendo tanto éxito la propaganda que realiza el Daesh, es imprescindible que el diálogo sea de las dos orillas, con personas que conocen la cultura árabe. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que todas las iniciativas lanzadas para contrarrestar la enorme maquinaria propagandística de este grupo terrorista funcionan sobre todo cuando parten de personas influyentes autóctonas, de esferas que realmente conocen cuál es la cultura del Daesh. Creo que se han cometido varios fallos que han permitido que este grupo terrorista expandiera su propaganda del terror y del shock. El primero fue la cierta candidez de los grandes medios de comunicación occidentales. Aunque se suele hablar del Daesh como un grupo que ha triunfado por su gran destreza en las redes sociales, yo creo que en realidad, si hacemos memoria, nos daremos cuenta de que puede que lancen su propaganda en las redes, pero son las grandes televisiones las que han dado a conocer con toda su potencia ese mensaje y las que han hecho que llegue a más gente. Vídeos horribles como los de la ejecución de James Foley y otras que siguieron, en un primer momento fueron reproducidos o fueron muy ligeramente cortados o moderados por los medios, y eso creo que les abrió el camino y permitió que se hicieran muy conocidos y que extendieran su cultura del shock. Por otra parte, después de eso, cuando se ha empezado a pensar y a reflexionar sobre lo que estaba haciendo el Daesh y lo que podía hacerse desde Occidente para contrarrestar su discurso, las iniciativas que se han llevado a cabo han sido muy desde nuestra mentalidad. Por ejemplo, Estados Unidos lanzó varias campañas en Twitter, una de ellas se llamaba Think Again, Turn Away, para que la gente no fuera reclutada por el ISIS, pero los expertos señalaron enseguida bastantes fallos en esta campaña, ¿no? Por ejemplo, la cuenta que emitía mensajes desalentando a esos reclutamientos emitía también mensajes como: el ejército italiano llevará X miles de soldados a la zona. Entonces, cuando uno de los argumentos que está utilizando el Daesh es que América, Occidente, quiere invadirnos, pues tú no puedes intentar contrarrestar su propaganda haciendo el juego a algunos de los mensajes que el Daesh está emitiendo. Hay un manual que os recomiendo, que me parece bastante bueno, que ha publicado Reporteros Sin Fronteras. Se llama Jihadism Against Journalism, el yihad contra los periodistas, y ahí resume bastante bien cómo se organiza el Daesh, cómo la gran potencia de su equipo de propaganda, lo bien pensado y estructurado que está, y ahí se habla de cosas como que tienen 40 productos propagandísticos al día de enorme potencia. 40. Imaginaos, una gran empresa puede tener como mucho, o un ministerio, un acto propagandístico al día. Ellos tienen 40. Eso nos da cuenta de
la importancia que le dan a la comunicación y lo mucho que hay que trabajar para desmontar ese relato. Gracias. Muchas gracias, Miriam. Y tiene la palabra Mustafa. En primer lugar, darle las gracias a las tres culturas por de organizar este foro y seleccionar este tema sumamente importante, caracterizado por la existencia de focos de tensión y la evolución del sistema mediático de la organización Daesh. Este sistema informático no ha nacido hoy, ni siquiera con Daesh. Sin embargo, son los canales de televisión, como ha dicho la compañera, y la media oficial de algunos países han tenido un papel en aumentar esta propaganda y dar a conocer a estos grupos. Cuando veíamos en los canales vía satélite, en determinados canales vía satélite, los mensajes de Osama Bin Laden cuando exacerbaba el fervor de las células durmientes, etc. Esto planteaba ciertas interrogantes sobre el por qué permitirle a estos líderes virtuales hablarle directamente a la gente, a millones de personas en todo el mundo, y cómo iban transmitiendo sus mensajes, tanto si iban codificados o explícitos, a través de televisiones de estados reconocidos por Naciones Unidas. ¿Cómo se puede darle cabida a estas ideas destructivas? Sí, existe la libertad de expresión y es un principio que se utiliza por estas organizaciones terroristas y para servir a objetivos que van en contra de esta libertad de expresión como valor supremo. Tras Osama Bin Laden viene su sustituto, Ayman al-Zawahiri, quien ha dicho en una de sus declaraciones que la batalla verdadera que lleva a cabo Al-Qaeda no es la batalla sobre el terreno, no es los atentados terroristas en sí. La batalla verdadera es cómo filmar las escenas y difundir el terror en las sociedades. Las escenas rodadas y expuestas al público tienen su importancia para estas organizaciones terroristas. Por una parte, le demuestra a personas débiles o de mente débil, les demuestra que esta organización está logrando victorias, etc. Y por otra parte, capta o recluta nuevos jóvenes que no tienen una buena formación, recluta a simpatizantes con estas organizaciones terroristas. Daesh no se ha salido de esta vía y adoptó en su sistema informativo o en sus medios de canales de comunicación algo todavía más evolucionado que Al-Qaeda. La verdadera batalla de Daesh no es la que se lleva a cabo en Siria y en Irak, sino a través de YouTube y a través de Facebook y Twitter y las distintas redes sociales. Se trata de una batalla en la que está logrando victorias y muestra de ello que esta organización joven ha conseguido reclutar el 80% de sus seguidores que han viajado a focos de tensión donde han sido reclutados a través de estos medios. Así que la batalla verdadera es la que se está llevando a cabo en el net, en la red. Y hay dos partes. Una parte primera que tiene que ver con la difusión de los vídeos de ejecución
como la ejecución del piloto jordano, el piloto de avión jordano, y también otras ejecuciones contra inocentes. Había personas que estaban en el marco de misiones humanitarias y de repente se encontraron presos en manos de esta organización, esta banda terrorista que ocupó parte del territorio sirio e iraquí y empezó a aplicar una ley que nada tiene que ver con el Islam ni con ninguna otra religión. Así que los ordenadores, los móviles inteligentes y las tabletas fabricadas por Occidente, y que está descrito Occidente por parte de Daesh como el Occidente infiel, así que estas invenciones tecnológicas se han convertido en armas asesinas en manos de esta organización y a diario recluta a nuevos adeptos. Si pretendemos hablar de una información profesional y su papel en luchar contra las ideas destructivas, vamos a encontrar muchas dificultades. ¿Por qué? Porque en la era actual la información profesional ya no es la única que está en el mercado. El ciudadano también se ha convertido en un periodista, aunque no tenga una formación ni un carnet de periodista, pero se ha convertido en periodista que difunde las imágenes de Daesh, sus ideas a través de Facebook. O sea que el campo está abierto para todo el mundo. Y aquí los medios de comunicación encuentran una gran dificultad para desempeñar su papel de forma correcta. Y como ha dicho la compañera también, Daesh, y cuando escuchamos esta palabra, buscamos el impacto de la palabra en las mentes. Y este impacto nos llega a través de los vídeos en YouTube y todo lo que se difunde en la media digital. Y Daesh logra sus victorias creando una especie de duda en los jóvenes, en los menores, para reclutarlos para su propia idea, especialmente los conversos, los jóvenes conversos al Islam o musulmanes que han tenido problemas con la ley y que se encuentran cómodos en estas organizaciones que difunden todos estos ideales de matanzas y de terror. La problemática planteada, y espero que no me haya extendido más de lo debido, los países, pese a que han elevado el grado, han extremado la vigilancia y han intentado seguir estas ideas, perseguir estas ideas destructivas en la red, no han tenido éxito. ¿Por qué? Porque los técnicos de Daesh son buenos en el uso de estos instrumentos. Siempre buscan la codificación de sus mensajes, ocultarse, usurpan personalidad que no es la suya y por tanto consiguen difundir sus ideas y sus mensajes. Y incluso YouTube es imposible de controlar. El control se puede hacer después de la difusión del vídeo o del mensaje, o cómo se fabrica una bomba, o cómo se hace una infiltración determinada, o cómo llevar a cabo un atentado. Cuando se ha difundido el vídeo y lo han visto millones, solo entonces se puede quitar el vídeo de YouTube una vez que ya ha cumplido su misión. Dicho de otra manera, que los medios de Daesh tienen un impacto rápido para su público. Así que le cedo la palabra de nuevo a la compañera para no extenderme. Bueno, quisiera repasar el hecho que ha apuntado Mustafa de la guerra, lo ha planteado en términos bélicos, ¿no? de
la guerra contra el terrorismo que se está librando en Internet, parece que lo estaba planteando desde dos puntos de vista o dos campos de batalla. Uno sería el tecnológico y otro sería el de los contenidos, el de la propaganda. ¿Cómo pensáis que se les va a hacer frente en esos dos campos? Bueno, a ver, en el campo ideológico lo importante es que Daesh vende su opción como una opción que no solo tiene éxito en la guerra, sino también que es un Estado viable, o sea, que es un Estado capaz de organizarse, fuerte, donde se cuida de la gente, todos viven en armonía, etcétera. Entonces, esa es la idea que hay que desmontar, igual que hay que desmontar la idea de que siempre tienen éxito en la guerra. Hace poco ha circulado un vídeo que ha sido bastante compartido en los círculos periodísticos porque era de los primeros o de los pocos que mostraba a un pequeño grupo de combatientes del ISIS perdiendo una batalla y además perdiéndola, digamos, en malas condiciones, ¿no? Con imágenes cobardes, entre comillas, teniendo que huir, malheridos, etcétera. Eso no es frecuente. Lo que estamos acostumbrados a ver del Daesh es el triunfo en todos los sentidos. Y esa es la idea que hay que desmontar. En cuanto a la propaganda, yo creo que se va a avanzar mucho, se tiene que avanzar más en el análisis de redes. Hay un profesor que se llama Berger, que trabaja en la Universidad George Washington, que dice que hay que despojar en la lucha contra el Daesh, hay que despojarse de la mística e ir a la parte mecánica, a la parte técnica. Y efectivamente es ahí. Ellos son muy habilidosos en las redes sociales a la hora de difundir su mensaje, pero existen cada vez herramientas más sofisticadas de análisis de redes. Por ejemplo, conocemos ya cuáles son sus patrones de comportamiento cuando quieren captar a alguien. Conocemos que primero es un acercamiento individual a alguien que ven como proclive a ser reclutado, que después hay un conjunto de personas asociadas en las redes a esa inicial que empiezan a rodearle, que después empiezan a aislarle y hacer que corte relación también digital con otras personas habituales, que a partir de ahí empiezan a establecer contactos protegidos criptográficamente. Entonces, todo eso técnicamente son patrones que se pueden ir analizando, se pueden ir siguiendo para comprobar y para acercarles por ahí, ¿no? Peleándoles en el mismo terreno que es el terreno técnico. En cuanto a la criptografía que emplean, hay muchas dudas sobre esto, que el compañero puede puntualizar o no. Lo que sabemos es un tanto confuso porque, por ejemplo, detrás de ataques como los de París se dijo que habían accedido a nuevas fórmulas criptográficas que era lo que había impedido que se interceptaran sus mensajes. Pero después, por otra parte, algunas veces que algunos terroristas han sido interceptados por las fuerzas de seguridad han demostrado que su conocimiento criptográfico no era muy avanzado. Entonces, no se sabe muy bien hasta... Algunos expertos dicen que no tienen un conocimiento criptográfico más allá del que tengan las fuerzas de seguridad, pero aún así sigue habiendo que avanzar tenemos que avanzar en este campo para una herramienta que utilicen, pues herramienta en la que tendremos que ir detrás para evitar la emisión de sus mensajes antes de que ya sea demasiado tarde, como subrayaba el compañero, que ya estén en YouTube y en cualquier sitio donde solo se puedan eliminar a posteriori. Creo que lo que hay que hacer no se detiene solo ante los medios de comunicación, sino que hay que atacar las ideas que utiliza Daesh para captar y reclutar a los jóvenes y a los menores para las zonas de tensión. Voy a citar un ejemplo. Y esto rige para todos los ámbitos, la educación, la economía, la sociedad, todos los ámbitos tienen que desempeñar un papel para hacer frente a este pensamiento. Por ejemplo, en la educación familiar, el padre o la madre, como he dicho a algunos compañeros, los padres pueden enseñar al hijo si empieza a tomar alcohol o a fumar tabaco. La madre, solo con el olfato, su propio olfato, puede darse cuenta de que está fumando o bebiendo.
Pero cuando se trata de Internet, todos los jóvenes y los menores tienen su móvil inteligente, su ordenador a través de Android y sin ningún tipo de control. Y es muy importante que exista este control sobre los hijos y que haya un diálogo y una explicación, porque la organización de Daesh tiene un plan inteligente. Empieza primero por la familia, cuando difunde sus ideas de destrucción, y el reclutado declara a sus padres como infieles y así corta radicalmente con cualquier tipo de control por parte de sus padres. Después de los padres, declara infiel a toda la sociedad y así puede cumplir cualquier orden que se le dicte desde el liderazgo de la organización en Siria o Irak. Primero la educación, segundo también la economía. Hay que prestar interés a los segmentos más marginales, más frágiles y vulnerables. Por ejemplo, los atentados de París, la mayoría de los jóvenes que participaron en los atentados eran ex prisioneros o presos. Abaoud era un alcohólico, era un ladrón y de repente se ha convertido en una presa fácil de reclutar para Daesh. Así participó en la guerra en Siria, después volvió a Bélgica y la revista Daber le había hecho una entrevista para decir que Dios le había salvado de la detención y cómo hizo llegar su mensaje y volvió de nuevo a París. Y es la última vez donde se produjeron los atentados. Y así, gracias a la cooperación policial entre Marruecos y Francia y España también, se ha logrado fijar su lugar o su escondite y evitar nuevos atentados. También la cooperación securitaria tiene un papel que desempeñar para hacer frente a esta banda terrorista a través de una cooperación estrecha de inteligencia, obtener muchos datos sobre la gente que ha vuelto de los focos de tensión. No es posible que una persona que esté bajo control puede viajar como quiera, salir de su país sin ningún tipo de control y después volver para llevar a cabo los atentados. Y los medios de comunicación forman parte de todo este sistema. Puede traducir estos objetivos, pero los niveles de intervención para acabar con el pensamiento de Daesh atañan al Estado en su totalidad, con todos sus sistemas políticos, económicos, sociales. Deben cooperar todos para hacer frente a esta ola de ideas oscurantistas. Estamos hablando de propaganda que se desarrolla, como toda propaganda, en dos direcciones. Una es la del reclutamiento y otra es la propaganda que se lanza al enemigo para provocar terror, para desanimarlo. En esa propaganda dirigida al enemigo, es decir, en esa propaganda dirigida, vamos a llamarlo Occidente, el Daesh ha jugado con una serie de elementos desde su creación que formaban parte de cierto imaginario europeo y que se alimentaban de alguna forma de la propia ignorancia de Occidente sobre el mundo árabe. Me gustaría proponeros que reflexionarais sobre esto, si estáis de acuerdo que haya sido así, pero me gustaría que quedara clara la idea. Por ejemplo, la propia denominación de califato, que fue bastante llamativa, estaba remitiendo a una época y a un imaginario absolutamente anacrónico y, sin embargo, lo usaron muy conscientemente, ¿no? Me gustaría pediros que valoréis esos elementos con los que se ha jugado un poco con las emociones y con la memoria de Occidente.
aunque se trate de un término equivocado, pero es una verdad. No se trata de un Estado reconocido, pero se trata de una organización, una banda criminal organizada que tiene armas, comercia con petróleo, tiene fortuna económica, tiene su propia revista, sus medios de comunicación fuertes, tiene sus planes fuera del territorio donde se asienta a través del lavado de cerebro de los jóvenes que viven en esos países para llevar a cabo atentados. Este Estado se formó tras los errores de la invasión de Irak y todo lo que está pasando en Siria, una serie de errores acumulados, y los líderes de la organización utilizaron estos errores, se infiltraron en este territorio y empezaron a expandir su territorio utilizando el conflicto de Siria, la división producida tras la caída de Saddam Hussein en Irak, y Occidente no ha tenido el celo necesario para afrontar esta organización durante sus inicios, hasta que empezó a encontrar pozos de petróleo con armas sofisticadas, y etcétera. Y la organización, pese a los ataques que recibe ahora mismo y los bombardeos, todavía está de pie. Y la propaganda de esta organización se trata primero de una banda que utiliza jóvenes que están dispuestos a morir. Así, ¿qué castigo le podemos dirigir a una persona que piensa morir? ¿Qué le vamos a ejecutar si él ya piensa que va a morir de todas formas? Entonces, ¿cómo podemos abordar las ideas? Las ideas solo se combaten a través de las ideas y no con las armas. Las armas pueden lograr un triunfo circunstancial. Antes de Daesh, Al-Qaeda había sido bombardeada, y el bombardeo solo hizo que la organización se volviera más atroz. Así que las ideas se combaten con ideas. Y la política de luchar contra Daesh tiene que basarse en la educación de los jóvenes, abrirse a otras religiones y cerrar todas las lagunas que utiliza Daesh, como estas creencias falsas del paraíso que viene después del atentado y que lleva a los jóvenes a cometer estos atentados. Como he dicho, ¿qué tipo de castigo puede evitar estos problemas o evitar estos sucesos? La ejecución, no, porque esta persona ya está dispuesta a suicidarse en un atentado. Bueno, coincido con el compañero en que Occidente no ha tenido mucho celo, y es verdad que si hablamos de este tema es porque estamos in extremis, ¿no? Y que desde luego siempre hay que ir al origen y atender a las causas, a esos entornos marginales en los que es más fácil captar a jóvenes que quieran formar parte del Daesh. Evidentemente ellos han jugado a llamar la atención del mundo árabe y a erigirse en representantes del Islam, cuando muchos sabemos que no lo son. De hecho, parte de su logo dice no hay Dios más allá de Alá o algo similar, ¿no? Es como alguien que quiere captar a un adolescente y le ofrece pues lo que sea, lo que todos los adolescentes están buscando: solidaridad, una banda que le proteja, reconocimiento, éxito social. Pues el Daesh ha hecho eso, ¿no? Ha ofrecido, o que está queriendo ofrecer al mundo árabe lo que el mundo árabe, parte del mundo árabe pide, ¿no? Que es bueno, pues una cierta mejora de condiciones que consideran negativas. Hace poco en la revista Frontera D, que estaba por aquí Alfonso Armada hablando de ella, había una periodista que hablaba de tres elementos imbatibles en los mensajes del Daesh, ¿no? Que son esa caligrafía islámica, el tono de combate del medioevo y luego el diseño hipermoderno. Y es verdad que es un cóctel fabuloso, desgraciadamente, pero que funciona muy bien y con el que ellos pues han llevado los mensajes más tradicionales y más retrógrados al mundo moderno, dándoles una nueva pátina, bueno, de maravillosa actualidad, ¿no? Creo que tenemos un cuarto de hora para abrir el debate con el público, si queréis plantear alguna pregunta.
¿Sí? Tenemos micro de sala, ¿no? Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por ambas intervenciones. Mi nombre es Valentín González, trabajo en la ONG Movimiento contra la Intolerancia. Bueno, la verdad es que estamos hace ya mucho tiempo preocupados por el auge del discurso de odio, no solo en relación con el tema de este tipo de terrorismo, también con el tema de los grupos urbanos violentos de carácter neonazi, de extrema derecha, etcétera. Pero yo quería hacer dos preguntas. Una, según la narrativa del... Lo que se suele decir en relación con este asunto es que la mayoría de la gente que capta el Daesh es gente que viven en Europa y que viven ya sean conversos o ya sean inmigrantes de segunda, tercera generación. Quería saber si esto es efectivamente así. Y luego la segunda pregunta, que tiene que ver con esta primera, es si en la propaganda que se utiliza, ¿hasta qué punto es importante el elemento religioso o es quizá más importante el elemento político, no sé, la situación en Oriente Medio, es decir, en ese balance propagandístico a la hora de lavar cerebros, ¿hasta qué punto el elemento religioso es tan importante como a priori puede parecer, pero vamos, no lo tengo tan claro? Bueno, gracias. Bueno, si he entendido bien tu pregunta, por lo que yo tengo entendido, hay unos 30.000 combatientes extranjeros luchando junto a las filas del Daesh. Luego hay más gente de la zona, digamos, que allí que fuera, ¿no? Y en cuanto a la segunda pregunta, yo creo que lo han juntado todo y ahí radica su éxito, ¿no? Es lo que yo decía antes, han mezclado el mensaje religioso con la venta de que proponen un Estado que puede ser y que puede funcionar política y económicamente, donde hay sanidad, donde hay educación, etcétera. Solo el 2% de sus mensajes son de violencia extrema, de decapitaciones, etcétera. Más de la mitad de los mensajes que emite Daesh son de lo bien que funcionan aquellas ciudades en las que se encuentra Daesh. Y ese es su éxito, ¿no? Bajo mi punto de vista, haber mezclado las dos cosas, el mensaje religioso y el político. En cuanto a la segunda pregunta, a la que se refiere a la prosperidad o el éxito que ha tenido Daesh, creo que es una organización terrorista muy inteligente que basa sus ideales en los ideales del califato, el pretendido califato. Ellos se basan en los principios del califato para cubrir sus crímenes. Es sabido que hay una organización mundial, hay países que tienen sus propias fronteras. En cuanto a desde un punto de vista religioso, el califa tiene poder sobre todo el territorio islámico y ellos, partiendo de este principio, quieren hacerles creer a los jóvenes que el califato es la única solución. El califato puede unificar a todos los países musulmanes y recuperar esa edad de oro. Y eso es lo que se refiere a la primera parte de la pregunta. Yo creo que lo que se refiere a la segunda parte, yo creo que y tiene que ver con el aspecto religioso. Creo que los terroristas creen firmemente en que van a tener la recompensa del paraíso y es una herramienta fácil para convencer a muchos jóvenes que muchas veces suelen pertenecer a sectores marginales de la sociedad y que tienen un historial criminal. También hay que destacar que hay una serie de incentivos económicos. Cuando se ha detenido a redes de reclutamiento, se ha dado cuenta que esas redes tienen también recursos económicos importantes. Se utiliza otro aspecto que es el yihad al-nikah, es decir, el yihad, chicas que viajan a las zonas de conflicto, a las zonas que están bajo dominio del Estado de Daesh, que se ofrecen para satisfacer las necesidades sexuales de los mujahidines y para que esos mujahidines puedan
llevar a cabo su cometido de la mejor forma. Buenas tardes, soy periodista. Mi pregunta es para el señor Mustafa. Has dicho que lo más importante es que la sociedad internacional está actuando como está actuando Daesh, o sea, al son del pensamiento de Daesh. Pero ¿cómo podemos cambiar esta situación sabiendo que el pensamiento y la ideología de Daesh se basa en el wahabismo procedente de Arabia Saudí? Sabemos que Arabia Saudí financia las mezquitas de Europa y, por lo tanto, el Islam oficial. El Islam saudí, el wahabismo, se ha convertido en una religión oficial en los países europeos. ¿Cómo podemos hacer frente a este pensamiento wahabista que predomina en las mezquitas de Europa? Muchas gracias. Las sociedades musulmanas, los países musulmanes, tienen que reformar el ámbito religioso, tienen que vacunarlo del pensamiento o contra el pensamiento del wahabismo y contra cualquier pensamiento extremista. Reformar, reestructurar el ámbito religioso es una tarea importante. Hay que instruir a los imames, proporcionarles conocimiento a propósito de otras culturas, de otras religiones, porque realmente el Islam predica conocer al otro. Si el wahabismo es verdad que es una rama radical porque se basa en una serie de interpretaciones que se remontan al siglo IV de la Híjira. Son ideas retrógradas, pero tenemos otros ejemplos, buenos ejemplos, como por ejemplo Marruecos, que hace poco ha empezado a reformar el ámbito religioso y se ha encargado personalmente de formar a los imames y a los muftís, es decir, los ulamas que pueden dar un juicio, un veredicto islámico, porque muchas veces esos veredictos islámicos son los que llevan a la confusión, porque, por ejemplo, hay algunos muftis que dicen algunos veredictos que no tienen nada que ver con el Islam. Por lo tanto, primero hay que acabar con ese caos que reina en el ámbito religioso y hemos de tratar la religión desde una perspectiva moderna que va en consonancia con la lógica, y yo creo que ahí podemos podemos purificar la religión de todas esas cosas que se han venido anexionando y no tienen nada que ver con su esencia. Mi nombre es Juan de Dios Mellado, soy periodista. Estando de acuerdo con lo que han dicho, de que los medios de información generalistas y las redes sociales es el mejor instrumento para la propaganda terrorista y para vender el terrorismo. Mi pregunta de siempre ha sido, ¿quién está detrás? ¿Quiénes los que diseñan las estrategias? Porque todo un plan mediático requiere unas estrategias, requiere una financiación y requiere saber vender, que por otra parte es bastante difícil porque tienen que llegar a un público tan generalista que hay que saber vender la noticia. Quería que me explicara un poco esto.
Bueno, por lo que se ha sabido, por lo que se ha filtrado, por algunos papeles que se han filtrado a medios como The Guardian y también que han analizado algunos think tanks como Killian, existe una llamada Base Foundation, ¿no? Fundación, que es un comando central mediático que funciona, se cree, desde Raqqa, la ciudad que ellos consideran la capital de su califato, y es muy potente, tiene línea directa con el comando militar y con la cabeza de la organización, y tiene 7 divisiones mediáticas de radio, de internet, tiene una productora de televisión que se llama Al-Hayat, si no me equivoco, una agencia de noticias que es Amaq, y bueno, y está desplegada en todo el territorio de Siria e Irak que controlan, y también tiene hasta 38 delegaciones territoriales, creo que son en la zona y en el resto del mundo, ¿no? Pues es una organización absolutamente potente en la que los periodistas son primero adiestrados militarmente, después pasan a ocupar posiciones mediáticas y los más elevados, los senior, son considerados hasta emires, según se ha publicado. Y entonces son personas admiradas, absolutamente respetadas. Y en cuanto a la elaboración de los mensajes en sí, bueno, se sabe que los periodistas reciben un encargo al día, no saben muy bien lo que van a grabar, pero allí van, a donde les dirigen, llegan a un sitio y les puede, algunos arrepentidos es lo que han contado, les puede tocar grabar una ejecución en masa, un ajusticiamiento individual. Nunca lo saben, cogen las imágenes, se la pasan a su superior y ya en ámbitos superiores es donde se decide qué se hace con esas imágenes, cómo se montan, etc. Se le da muchísima importancia al cómo, a la factura hollywoodiense, y de hecho algunos arrepentidos han contado que en ocasiones eran los realizadores de esos vídeos, ¿no? Los que decidían en qué momento se producía el hecho de la ejecución, ¿no? Todavía no, vamos a grabar un poco más de imágenes de contexto, etcétera. Esta es la información que tenemos. Bueno, supongo que no hasta ese nivel, ¿no? Pero sí son considerados una parte fundamental de la estructura de la organización. Buenas tardes a todos y a todas. Más que una pregunta, es como una aportación, porque ya me han anticipado los compañeros en preguntar lo que ya tenía preparado. Yo soy Adel Baba, soy de la asociación CODENAF, Cooperación y Desarrollo con el Norte de África, y está muy claro, y sabemos que tenemos poco tiempo, es un poco complicado formular una pregunta sobre un tema tan complicado, y no existe, desde mi punto de vista, una política lineal, porque es un tema no linealizable, porque todas las variables son ficticias y es imposible de trabajar con un modelo lineal, ¿vale? Y tampoco es linealizable. Entonces voy a un poco a ir a lo concreto y voy a intentar ser lo más objetivo posible, y aquí hay dos cuestiones. Desde una parte hay una mala interpretación de la religión, ¿no? Como comentó el compañero, en la religión musulmana hay 4, digamos, doctrinas fundamentales: el maliki, el hanafi, ¿no? el wahabismo y etcétera. Y la tercera se me escapa. Por otra parte, está el mal uso de los términos de parte tanto de los medios de comunicación como en los discursos oficiales. Por ejemplo, cuando se denomina grupos yihadistas o la yihad o la lucha contra la yihad, estamos hablando de un término que se menciona en el libro sagrado, que es el Corán, más de 100 veces. Entonces, esto ofende a 1.200 millones de musulmanes que existen en el mundo. Entonces, esto no solamente ofende a 1.200 millones de musulmanes que existen en el mundo, sino que también crea un refugio para esos grupos radicales del que estamos hablando. Entonces, yo creo, y estoy de acuerdo con el compañero Mustafa, que la lucha contra este tipo de personajes es, digamos, sacando a la luz el término o la buena interpretación de la religión en el sentido positivo, porque hablamos de una religión que tiene su historia y tiene su parte, digamos, pacífica, que es lo que se pretende, porque
de otro modo vamos a aumentar aún más el conflicto y va a ser, digamos, un efecto, esto va a surgir un efecto llamada para grupos que ni siquiera estaban interesados en formar parte de lo que denominamos el Daesh, y me gustaría, ¿no? Esto del Daesh es el estado de Irak y el Mashrek, ¿no? Para tener una historia. Esto no es un personaje, ni esto es una abreviación de esta terminología. Y simplemente reiterar de que el mal uso o el indebido uso de algunos términos, tanto por los medios de comunicación o por, digamos, los discursos oficiales, puede, digamos, aumentar, ¿no?, la propaganda, ¿no?, de estos grupos terroristas. Gracias. Si queréis añadir algo. Sí. En primer lugar, quiero agradecer a esta persona. Cuando hemos hablado de la mala interpretación de la religión, es un a priori, porque el Islam es una religión de paz, de convivencia, una religión que propugna valores de la humanidad, pero el radicalismo existe en todas las religiones. Pero cuando el radicalismo, debemos entender a Daesh como una banda terrorista que está utilizando la religión al compás de sus propios intereses. Por ejemplo, y aquí quiero retomar la pregunta que hizo la anterior persona a propósito de las fuentes de financiación. Todos sabemos que el Daesh se financia gracias a las ventas de petróleo. Ellos utilizan todos los recursos, por muy lejos que estén de todas las religiones, no solamente el Islam. Utilizan todo al compás de sus propios intereses. En lo que se refiere al uso de los términos, creo que es una problemática de comunicación. Muchas veces, por ejemplo, la palabra el jihad, nosotros los periodistas cuando hablamos del jihad, de Daesh, siempre lo ponemos entre comillas. ¿Por qué? Para que no haya malentendido, porque el jihad que utiliza o que hace Daesh es matanza, barbarie, y no tiene nada que ver con esos sentidos que encierra el concepto yihad coránico. Hay personas que están trabajando en todas las latitudes de la tierra para reclutar a nuevos terroristas. Daesh, como todos sabemos, es el Estado islámico en Irak y Siria, Sham. Es una sigla, abreviación de este Estado, pero nosotros siempre cuando hablamos de Daesh siempre decimos el denominado Daesh, porque nosotros no abrazamos esas ideas, es decir, que nuestro tratamiento es un tratamiento objetivo. Siempre ponemos en comillas el nombre que hace referencia a este o a esta organización terrorista. La mayoría de los pertenecientes al Daesh, la mayoría de los terroristas del Daesh no tienen conocimientos de la religión islámica. Muchas gracias. Muy brevemente quería recordar que según una encuesta de Boston Masteler, 3/4 partes de los jóvenes árabes entrevistados en 16 países árabes condenan las acciones del Daesh. Creo que eso habla por sí mismo de lo que es el Islam y lo que no es. Gracias. Es más adecuado decir la lucha contra el terrorismo que decir la lucha contra el jihad. Esa es mi observación y creo que es un mal uso del término. Desde mi punto de vista, me puedo equivocar, pero la percepción es totalmente diferente del punto de vista occidente y oriente. Sí, creo que seguramente eso tiene que ver con las resonancias exóticas que tengan algunas palabras y con el juego
que se hace también a veces por parte de los medios de comunicación. Este es un tema que podría ocupar perfectamente un encuentro entero. Invitamos a la Fundación Tres Culturas a que se ocupe de ello algún día, que recoja la pelota. Y creo que ponemos fin aquí porque tenemos necesidades como la del almuerzo, dándole las gracias por su paciencia y pidiendo un aplauso para los intervinientes.